Bueno, estudiantes, en esta clase hablaremos de los productos notables. Como lo hemos dicho en clases anteriores, los productos notables nos permiten encontrar un resultado de manera más práctica sin tener que desarrollar rigurosamente las multiplicaciones, las potencias indicadas. Entonces, prácticamente esto nos permite desarrollar eh, las multiplicaciones de una manera más rápida, ¿ya? eh, Siempre siguiendo con un patrón o un esquema de trabajo para poder lograr el resultado de estas operaciones. Vamos a dar un ejemplo. Entre los productos notables que hemos venido trabajando, el nuevo producto notable que vamos a ver hoy es cuadrado de un binomio. Este cuadrado de un binomio se puede presentar en la forma de suma o en la forma de resta. Entonces vamos a verlo primero en la forma de suma. Este es el cuadrado de la suma de un binomio y se expresa de la siguiente manera. Se tiene que, el binomio puede ser a más b elevado al cuadrado y se define el resultado de este producto como el primer término elevado al cuadrado, que correspondería a primer término elevado al cuadrado, más el doble producto, esto siempre va a ir aquí, del primer término, que es este, multiplicado por el segundo, o sea, 2a por b, más el segundo término, que es este, elevado al cuadrado. Esa es la forma de hacerlo. Y esa es la forma, la fórmula que se nos presenta para hacer este tipo de operaciones. Esta suma elevada al cuadrado. Entonces, vamos a expresarlo utilizando un ejemplo para resolver el cuadrado de un binomio. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Pues tomamos como ejemplo el binomio m más 6 elevado al cuadrado. Aplicando la fórmula, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se hace? Dice que es el primer término elevado al cuadrado. El primer término elevado al cuadrado. Entonces, el primer término aquí sería m, entonces sería m elevado al cuadrado. Y tenemos el primer término. Dice más el doble producto, o sea, dos veces el primer término. Miren que el primer término aquí es a. El primer término, en este caso sería m, más dos veces el primer término que es m, por el segundo término, que es 6. Aquí también lo vemos, ¿no? El segundo término acá es b. El segundo término es b. Entonces, acá el segundo término sería 6. Sería dos veces el primero, que es m, por el segundo, que es 6. Aquí está el segundo término. Y lo estoy señalando acá. ¿Qué hago ahora? Y faltaría el segundo término más el segundo término elevado a la 2, que es este. Entonces sería más, en este caso el segundo término de este ejercicio sería 6. Entonces, más 6 elevado al cuadrado. Y ya obtendría el binomio utilizando esta fórmula, este esquema. Yo tendría el cuadrado de un binomio. En este caso de la suma de un binomio. Entonces, lo que queda ahora es resolver las potencias y resolver las multiplicaciones. Entonces, vamos a empezar. Sería igual. Pues acá m2 queda como m2. O sea, m cuadrado, pues no tiene ningún cambio. Sigue siendo m cuadrado. Más, y esta operación se hace 2 por m, 2m, por 6, 12m.
Y por último hacemos la potenciación. Sería más este 6 al cuadrado, lo mismo que decir 6 por 6, nos daría 36. Y ya con este ejercicio resuelto, practicamos la suma de un binomio elevado al cuadrado. Entonces, este tipo de ejercicios también se puede presentar por medio de la diferencia. O sea, también hay diferencia. Entonces, puedo presentar el cuadrado de un binomio, pero en forma de diferencia. O sea, sería la diferencia de un cuadrado, la diferencia de un binomio elevado al cuadrado. Entonces, vamos a verlo. Hagámoslo acá a este lado. Y sería la fórmula de la siguiente manera. Sería, observemos la suma. La suma del binomio elevado al cuadrado. Aquí sería A más B elevado al cuadrado. Dice que es el primero al cuadrado, que es A, más 2 veces el primer término por el segundo, o sea, A por B, más el segundo término, que es B, elevado al cuadrado. Y si miramos acá la diferencia, cuando es una resta, pues simplemente vamos a tener en cuenta que es la misma fórmula que estamos viendo acá, simplemente que los signos se van a intercalar. Cuando es una suma, los signos siempre van todos positivos, más, más, más. Y cuando es la diferencia de un binomio elevado al cuadrado, sería positivo, negativo, positivo. Entonces, se intercalan los signos y la fórmula, los coeficientes se conservan igual. ¿Ya? Entonces, podemos empezar a hacer un ejemplo con eso. Vamos a hacer un ejemplo para que nos quede más claro. Entonces, tenemos 2x menos 3 elevado al cuadrado. ¿Qué nos dice la fórmula? Que es el primer término elevado al cuadrado, o sea, en este caso sería A. El primer término elevado al cuadrado, en el ejercicio que estamos haciendo sería 2x elevado al cuadrado, x elevado al cuadrado. Se indican los signos, ya empezamos con positivo, aquí empezamos con positivo, entonces aquí empezamos con positivo, ahora vamos acá, el que seguiría sería negativo, entonces sería el primero al cuadrado menos, dice acá el doble producto, o sea, 2 veces el primer término por el segundo, 2 veces A por B, en el caso que estaba acá. Ahora aquí sería entonces lo mismo, sería menos 2 veces el primer término, que es 2x, por el segundo, que es 3. Entonces sería 2 veces 2x por 3. Y por último, más, acuérdense que los signos se intercalan, más, menos, más, dice acá que el segundo término se eleva al cuadrado. Pues el segundo término de nosotros sería 3 y se elevaría al cuadrado. Entonces sería 3 elevado al cuadrado. Y como habíamos hablado anteriormente, pues se trabajan ahora sí, se realizan las potencias, las multiplicaciones y se entrega un resultado. Entonces sería igual. Aquí sería 2x al cuadrado, este 2 elevado al cuadrado sería 4. Entonces 2 elevado al cuadrado sería 2 por 2, daría 4. Y este x elevado al cuadrado sería x por x, daría x cuadrado. Sería 4x cuadrado el primer término. Luego dice menos 2 veces el primero por el segundo, sería 2 por 2x, 4x, por 3, 12x. Menos 12x. ¿Sí? Bueno, más 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 3 por 3. 3 por 3 daría 9. Y ya que hay solucionado ese cuadrado de ese binomio, en este caso es
la diferencia de un binomio elevado al cuadrado queda solucionado de una manera más práctica, más rápida, aplicando este producto notable. Espero hayan entendido la explicación y que se les facilita hacer los ejercicios que a continuación dejaremos en la clase. Muchas gracias por la atención. Dios les bendiga, estudiantes.